La canción para el almuerzo. Se llama Cuidado con el tumbador, de la orquesta Acocán. Bienvenidos a este nuevo episodio. Bueno, mi querido Oscar, bienvenido. Viejo David, gracias, hermano. Hermano, qué gusto tenerte en este espacio, Ala. Tenía muchas ganas de venir a conversar hace rato. Desde el año pasado. Sí, hay un tema, como tú sabes, y para la gente que está viendo que sepa también, hace año y medio vivo en el Chocó. Entonces, por supuesto, ese es uno de los factores que había impedido que estuviéramos aquí face to face conversando. ¿Te estás justificando? O sea... No, sí, pero también estoy empezando a echar el chisme de lo que está pasando. Bueno, mi querido Oscar, hermano, cuéntanos un poquito, cuéntale a la gente que te está escuchando, que te está viendo, quién es Oscar Díaz, a qué se dedica, en qué ocupa su vida. Bueno. Es que pura pregunta de entrevista de trabajo, hermano. Esto sí. ¿Quién eres tú? Pero es nuestra esencia, no nada que hacer. Cuando digo nuestra esencia es porque somos colegas. Yo también me formé como psicólogo en la Universidad del Bosque, nuestra alma mater, que años después llevamos todavía muy en el alma, ¿no? Por muchas razones. He sido profesor universitario durante algún tiempo, sin embargo, los últimos años he estado un poco alejado de la docencia, ahora como con unos coqueteos por ahí que me están haciendo volver a hacer cositas muy pequeñitas también por tiempo, pero creo que la docencia siempre va a ser una actividad de mucha pasión, de mucho gusto, de mucha vocación también, ¿sí? Y en algún momento decidí hacer el posgrado en docencia por esa razón. Ok. Soy epidemiólogo y soy magíster en salud pública, entonces el área de la salud siempre ha sido algo que me ha movido mucho. Y vamos a hablar de salud, es hablar de un montón de cosas, no necesariamente del aspecto clínico, del aspecto normativo de la salud, del aspecto... digamos, de los servicios de salud, sino hay fenómenos, hay eventos, hay una cantidad de cosas alrededor de eso que son muy interesantes. Y algo curioso es que pues también me he formado como sexólogo, entonces también he tenido la oportunidad de hacer investigación sobre sexualidad, he trabajado en consultoría sobre el tema, he hecho consulta también, entonces creo que hay una diversidad de caminos dentro de lo que se llama la psicología, dentro de lo que se llama las ciencias de la salud y las ciencias sociales, a lo que he tenido la oportunidad de meterme y pues es una felicidad total. Y actualmente hago trabajo humanitario, por eso vivo en Chocó. ¿A qué te estás dedicando ahora? ¿En qué andas? Cuéntanos. Bueno, yo hago parte de un equipo en el cual implementamos proyectos orientados a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres en muchos ámbitos. Por ejemplo, en la prevención de violencias y lo que implica empoderar a las mujeres para que desde sus propios entornos comunitarios y desde su propio quehacer como actoras importantes de la comunidad, como motor de transformación de la sociedad también puedan tener un rol activo en la toma de decisiones, y parte de eso es prevenir las violencias, pero también parte de eso es buscar alternativas para que pueda haber un mayor reconocimiento de su rol, de la importancia de su rol en la sociedad. Okay. Empoderamiento político, por ejemplo, es el fomentar la participación política de las mujeres y de alguna manera reivindicar la importancia de que las mujeres participen en política. Ahora con las elecciones que recién transcurrieron en octubre, vimos algunos avances en una mayor participación de las mujeres en estos comicios, lo cual es un mensaje muy fuerte para la sociedad porque necesitamos seguir trabajando para llegar a la paridad, que es clave. Empoderamiento económico, buscar la autonomía económica de las mujeres, y en la medida en que esto se logre, contribuimos a romper los ciclos de violencia porque infortunadamente hemos estado viviendo en una sociedad muy machista, de patriarcado. Así haya artistas muy influyentes que digan que aquí no hay patriarcado, por supuesto que hay patriarcado, y el patriarcado es muy marcado, muy marcado. Tanto así que... Explicación de la violencia de este país. Por favor, total. O sea, la violencia, el conflicto armado, muchos de los elementos sobre los cuales trabajamos para
digamos, reivindicar causas tienen que ver justamente con los efectos del patriarcado y del machismo. Y creo que la mayoría, yo me atrevo a decir que la mayoría de nosotros hemos sido criados en una cultura machista y el proceso de deconstrucción del machismo para mí ha tomado muchos años y creo que es un proceso continuo que no va a terminar porque pues estamos permanentemente bombardeados de mensajes en medios, de elementos en la sociedad, en todos los ámbitos, en la política, en la economía y las finanzas, en la educación, en la salud, en todo, en donde pues desafortunadamente ser hombre es un privilegio. Y esos privilegios muchas veces se reivindican con la cultura machista, ¿no? Y eso pues tenemos que seguir trabajando para poder lograr paridad y poder romper con ese, digamos, como con esa cultura que es muy nociva. Entonces, en ese sentido, el patriarcado de alguna forma ha generado, como tú lo mencionabas, pues unos escenarios de violencia y precisamente hacia allá es a donde trabajamos, de alguna forma buscar que los hombres también podamos ser unos aliados estratégicos de las mujeres, porque de nada sirve, y ese ejemplo lo ponemos siempre, de nada sirve que hagamos una cantidad de cosas muy chéveres para empoderar a las mujeres y cuando las mujeres después de su proceso vuelvan al hogar con un agresor, pues vayan a seguir siendo víctimas y no podamos romper el ciclo. Entonces creo que en ese sentido la autonomía económica es súper importante. Okay. Oscar, ven, antes de que continúes ahí, déjame preguntar algo y es el concepto del empoderamiento femenino lo han agarrado todos estos temas de autoayuda y lo han convertido en una forma de sacar billete, ¿no? Que al final es vender dentro de muchos aspectos humo para decir tú sí puedes, siempre se puede, que está bien, que es una parte de lo que tendríamos que hacer, pero ¿qué es el empoderamiento femenino? Me gustaría que nos pudieras dar como el concepto técnico para que la gente realmente entienda que esto no es simplemente póngale buena actitud y échele ganas, sino que esto tiene toda una estructura. Pues sin irnos muy a lo técnico, es fortalecer las capacidades de las mujeres para que sean más activas, que puedan ser más activas en todos los ámbitos de la sociedad. Okay. ¿Sí? Y hablamos de empoderamiento justamente porque como está estructurada nuestra sociedad, hace que las mujeres desde tiempos remotos hasta ahora hayan sido relegadas de muchos escenarios. De acuerdo. Que sean violentadas, que sean juzgadas y por supuesto que en donde la opinión, la decisión, el punto de vista, incluso el bagaje y el repertorio de las mujeres sea menospreciado. De acuerdo. ¿Sí? Entonces es fortalecer capacidades tanto a nivel individual como a nivel colectivo para que pueda haber una, vamos a decirlo de esta forma, para que en el momento en que las mujeres alcen la voz para reivindicar sus derechos, esta voz tenga eco y realmente el efecto se sienta en acciones concretas. Porque, lo decías tú ahora, no es solamente échale ganas, tú puedes, sí, te apoyamos y hay moral, sino es también qué hacemos para que esto lo traduzcamos en realidad. Claro, es crear todos los escenarios necesarios para participación política, creación de empleo, mantenerse en el empleo, que haya una equidad en salarios. Sí, porque es que a mí me herve la sangre cuando es que es echarle ganas, es que sí se puede, no jodas, o sea, dile eso a una mujer que se hace cargo de 2 pelados, madre cabeza de familia que vive en las zonas rurales, ¿no? Ese tema que tú acabas de tocar es un tema clave porque el trabajo de cuidado de las labores domésticas que no son remuneradas además, de acuerdo, implica trabajo, o sea, eso también es un trabajo, no es que, ¿a qué te dedicas? No, es que yo me dedico al hogar. Ah, no trabajas. ¿Cómo que no trabajas? O sea, es un trabajo que demanda muchísimas horas, muchísimo esfuerzo y además, si uno cuantificara en dinero lo que cuesta el cuidado y lo que cuestan las labores domésticas que no son remuneradas, esto aportaría muchísimo porcentaje al Producto Interno Bruto Nacional. Okay. Y este es un tema sobre el cual se está empezando a generar muchísima conciencia, mucha inquietud. Hay proyectos que están empezando a trabajar la economía del cuidado. Por ejemplo, Bogotá es un ejemplo muy, muy importante porque hay iniciativas en donde se ha empezado a gestar política pública y acciones concretas para que haya una mayor valoración del cuidado. ¿Sí?
Y hay en otras ciudades, hay otros territorios en donde se está camellando en el tema y es súper importante porque ya es momento de dejar de ver las labores domésticas y de cuidado que además no son remuneradas como algo natural, como algo que... Sí, es que les toca. Sí, sí, De sí, acuerdo, sí. de acuerdo. Y también hay que dejar, y ahí aprovecho también para decir esto, hay que dejar de pensar en que es que los hombres ayudamos en el hogar. Uy, eso me parece desastroso. Sí, Claro. es que llegan a la consulta y me dicen, no, él ayuda. Él Y yo le ayuda. abro los ojos. Ahí se me pierde un poquito la imparcialidad. No, ¿sí? total, Yo, porque es que ¿cómo ¿cómo que así que ayuda? ayuda? Amigo, ¿tú no vives en esa casa? Tú vives arrendado ahí. Sí, Entonces, no, ¿qué ayuda. colabora? No, pues sí. No jodas, No, sí, no. o sea, Además, de yo no acuerdo. es que yo ayudo a cambiar los pañales. Así para. Para darle Sí, un golpe. no, es un tema, Sí, de acuerdo. Y además hay un mea culpa con esto porque eso me hace recordar la época, por ejemplo, de mi adolescencia con mi mamá, con mi abuelita. Ok. ¿Sí? Y es el discurso. Yo recuerdo mi abuelita, mi hijo me ayuda a tal cosa, decir yo, abuelita, yo te ayudo. Entonces, pues yo vivía allá y si no vivía pasaba mucho tiempo allá, entonces no es yo te ayudo, es yo hago parte activa de esto. Claro. Y a veces, y eso hay que decirlo, creo que caemos todavía en eso, ¿no? Es que deconstruir esos discursos no es fácil, o sea... No es fácil, una tarea compleja. estamos permanentemente bombardeados también por mensajes digamos, de ese tipo, y además que para mucha gente hay unos hábitos creados al respecto en donde es supremamente complicado por muchas razones, ¿no? Porque es la dinámica familiar, ¿no? Entonces, si yo soy revolucionario y rompo la dinámica familiar, entonces eso me va a generar conflicto también. Eso es un tema de mucha discusión que requiere mucha profundidad, pero también requiere hilar muy fino, ¿no? Ok. Bueno, entonces, bueno, interesante. Con todo este carretazo... es que bueno, váyanse preparando porque esta fue la presentación. Ya llevamos 2 horas acá dándole. Pero Oye, sí, digamos, buenísimo. ese, digamos, es parte de lo que hacemos. Hay, por ejemplo, también un tema importante y es el poder trabajar en que en los territorios haya política pública con enfoque de género. Es decir, que en las políticas públicas territoriales se consideren de manera diferencial las necesidades de las mujeres, de las niñas y con un enfoque de interseccionalidad. Es decir, que no es lo mismo las necesidades de una mujer rural a una mujer urbana, no es lo mismo las necesidades de una mujer que fue víctima del conflicto armado a una mujer que es, por ejemplo, tiene diversidad funcional o discapacidad, ¿sí? Es importante considerar como todos estos enfoques, todas las diferencias individuales, porque las intervenciones no pueden seguir siendo las mismas para todo el mundo, ¿sí? Y yo no puedo pretender, por ejemplo, llegar con intervenciones a una comunidad indígena de la misma forma como llego a intervenir comunidades afro, porque sus usos y costumbres, sus tradiciones, su cultura son completamente distintas y hemos cometido ese error, digamos, recurrentemente y afortunadamente en este momento la cosa está cambiando y estamos teniendo la posibilidad de trabajar justamente aplicando los enfoques diferenciales y la interseccionalidad, que es un término que está muy de moda además, ¿no? Es que igual creo que durante mucho tiempo todo este ejercicio de intervención se hacía desde Bogotá, ¿no? Y desde las capitales. Entonces se decía, vamos a trabajar temas de prevención de la violencia y entonces se daba línea desde Bogotá y decíamos, ya estamos llegando a los territorios. Carreta, o sea, esa no es la forma de llegar al territorio, ¿sí? Entre otras cosas porque las realidades en todos los territorios son sumamente distintas. No es lo mismo estar en Chocó, en donde tienes comunidades afro, comunidades indígenas, te toca llegar por río, las zonas rurales son súper dispersas, hay conflicto armado allí presente todo el tiempo, hay situaciones de riesgo también, hay desastres naturales, hay un montón de cosas, a que te vayas a un territorio, vamos a decir, no sé, Cundinamarca, ¿sí? Municipios de Cundinamarca que también pues hay una ruralidad, pero es una ruralidad distinta, las condiciones, digamos, climáticas son diferentes, la cultura es distinta, la infraestructura es distinta, las posibilidades de trabajo son distintas, ¿sí? Y hay que analizar eso es en el territorio, claro, con las comunidades, no lo que aprendimos en la academia desde el escritorio, porque eso está más que probado que no es efectivo, no es correcto. Incluso yo me atrevería a decir que no es ético,
De acuerdo contigo. Entonces, bueno, el trabajo es muy fuerte, hay mucho por hacer todavía, a pesar de que se han hecho innumerables esfuerzos para tratar de cambiar la película, pero no es fácil y la idea es que sigamos en esto, porque es un trabajo que realmente, a pesar de lo complejo, lo pesado, a veces lo agotador, más que físicamente, emocionalmente, porque hay situaciones estructurales que tú dices, yo no puedo cambiar esta realidad y esto me dificulta, pues hay una gran satisfacción cuando tú hablas con mujeres en unas comunidades y te dan una retroalimentación muy positiva de lo que es, te agradecen, te dicen lo extrañábamos mucho o queremos que sigan acá, la vida nos cambió, ¿sí? Porque impactar no es fácil y lograr el cambio en la vida de alguien tampoco es fácil y es muy gratificante cuando se dan las condiciones para que lo logres. Y además que al cambiar la vida de una mujer, estás cambiando el futuro de esos niños que están ahí alrededor, de ese entorno, de el cuidado del barrio, o sea, hay un montón de cosas que terminan siendo como ese efecto bola de nieve, ¿no? Mi jefa tiene una frase que a mí me encanta, a mí me marcó desde la primera vez que la escuché y yo la replico porque me parece una frase poderosísima. Ella dice: el cambio es con las mujeres o no será. Y es una frase poderosísima porque es que las mujeres son un motor de transformación en todos los ámbitos de la sociedad. Yo no sé si tú te acuerdas de una clase que habíamos nosotros. Viejos tiempos. Donde nos pusieron a leer un libro como así de grande que se llamaba El demonio de la depresión, de Andrew Solomon. Es una vaina. Yo no grande. Recuerdo ese libro. ¿En qué materia estamos hablando, amigo? Yo leí muchos libros, pero... Aquí vamos a pelar la cédula. Ya son casi 22 años desde que pasamos por desde que yo llegué a la universidad, ¿no? O sea... Yo entré a primer semestre en el 2002. O sea, estamos hablando 21 años, 22 años. Yo llegué un año antes a la universidad que tú. Eso no lo recuerdo, compadre. Recuerda que es que yo hice mi tránsito primero como empleado. Ah, claro. Entonces yo no sé si, como acá hablamos de todo y podemos pasar de un tema a otro sin problema, ¿no? Esa es la ventaja de estos podcasts. Bueno, el cuento va a eso que este man en ese libro hace toda una investigación de cómo se trabaja la depresión en diferentes partes del mundo y empieza a encontrar que en Camboya, por ejemplo, lo que empieza a salvar los grupos posteriores a los procesos de guerra y demás es las reuniones de mujeres. Entonces, toda la intervención empieza a centrarse porque pues, primero habían pasado por todos los vejámenes de la guerra, violaciones, maltratos, bueno, en fin. Y lo que se empieza a encontrar es cómo el trabajo con mujeres empieza a transformar esa sociedad. Y empiezan a hacer unas construcciones de paz alrededor de el trabajo con esas mujeres y va muy en línea con lo que dice tu jefe, ¿sí? Y hay que transformar el núcleo para la mujer, para que al transformar eso seguramente sí se va a poder hacer un cambio generacional. Uh-huh. Eso es una locura, ¿sí? Y pues los relatos que hacen ahí son desgarradores, ¿sí? O sea, ese libro, por favor, no lo lean. Es decir, si usted está escuchando, ese libro no es recomendado. Eso es para que lo lean los psicólogos. Yo espero que la clase para la cual tú leíste ese libro, que yo no lo recuerdo en mi currículum, pero yo espero que no haya sido psicopatología porque yo leí fue El perfume. Ah, bueno. Una diferencia abismal. Entonces yo creo que leyendo tú ese, leyendo yo también uno entiende cosas de por qué nos comportamos así. Claro. Cultura de Occidente se llamaba la materia. Ah, ya la recuerdo. Pero no, yo no fue ese libro, pero yo supongo que fue el mismo docente. Sí, que era un tipo Felipe Prieto. Uy, sí, maestrazo. Bueno, ahí como por ir recopilando información. Osquitar, en el podcast del día hablamos de esos días que nos cambian la vida. ¿Cuáles son esos días que en la vida de Oscar Díaz Sotelo empiezan a aparecer? Déjanos saber un poco de ti. Uy, yo creo que varios porque es que la vida, bueno, como la vida de casi todas las personas, la vida me ha tenido muchos ¿cómo se diría? Muchos ámbitos de tanto de relacionamiento como de la vida misma, uh-huh. ¿Sí? Yo, por ejemplo,
antes de tomar la decisión de estudiar psicología, que además fue una decisión orientada y fue una decisión que tomó un proceso previo, yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas porque yo creí en algún momento que eso era, digamos, lo que yo iba a querer hacer en la vida, y un poco también por el modelo que yo traía de familia. Mi tío es ingeniero y mi tío desde que yo tenía muy corta edad empezó a enseñarme muchas cosas de informática. Yo me engomaba mucho, me gustaba, yo aprendí a desarrollar software con él. O sea, él fue un maestro para mí de vida y yo le debo muchísimo. Ya voy a decir por qué le debo muchísimo a él. Entonces yo pues, asumí que eso era lo mío, pero a medida que iba yo pasando como el curso de las materias, de lo que iba a ser la carrera y tal, yo decía como que tal vez como que yo no sé si esto realmente es lo que yo quisiera hacer. Y esto combinado con el hecho de que yo trabajaba, desde que salí del colegio yo trabajaba y estudiaba a la vez, ¿no? Entonces esto sumado a la vez que yo trabajaba en un hospital y empezaba a ver como todo ese movimiento de médicos y de todo el cuento, yo, uy, no, a mí me gusta, es como el tema de la salud, es como lo mío más bien. En algún momento pensé, no, pues yo puedo seguir estudiando ingeniería de sistemas, pero pues dedicarme al desarrollo de soluciones tecnológicas para la salud. Y me eché ese cuento y no me lo creí. Pues sí, una ingeniería biomédica, no, vaina así, yo qué sé. Pero no, o sea, puras pero yo no me creí el cuento tampoco. Entonces yo dije, no, yo quiero definitivamente abandonar la ingeniería de sistemas y quiero presentarme a medicina. Ok. Infortunadamente, en esa época, estamos hablando del año 2000, yo, digamos, me dejé llevar mucho por el miedo. Pues, tenía 18 años y uno a los 18 años, pues, y sin todo lo que hay ahora de acceso a la información y lo que te brinda Internet, que pues ya había acceso a Internet en esa época masivamente, pero la disponibilidad de información no era lo mismo al volumen que es hoy en día. Entonces, con mucho miedo, también pues trataba yo de presentarme a universidad pública, que era como la posibilidad, pero entonces venía también una tara de una concepción de que la medicina era una carrera para gente con plata, que eso no, para gente de clase media, no, eso no era posible. Además, si yo tenía que trabajar para pagarme la carrera, pues en medicina eso iba a ser imposible. Y si iba a estudiar en universidad pública, pues entonces yo tenía que aportar también para el sostenimiento de la casa. Entonces, pues, o sea, para mí el panorama fue desolador. Y cuando digo que el proceso de estudiar, de decisión para estudiar psicología fue orientado, es porque justamente yo entré a un proceso en el que yo dije, necesito acompañamiento profesional, que primero me ayude a salir de esa visión de túnel, porque yo en ese momento decía, o soy médico o yo no sé qué hacer con mi vida porque pues yo no sé. ¿Sí? Y después de un proceso también de acompañamiento, tanto terapéutico como de orientación vocacional, la cosa es que tomé la decisión de ser psicólogo, una decisión informada, una decisión orientada, y creo que ha sido la decisión que me cambió la perspectiva de vida completamente. Tenía varias opciones de universidad. Llegaste a la mejor, claramente. Llegué a la mejor universidad, sí, total. Sí, no hay nada que hacer. Que me manden ahí una cuñita ahí. Pues sí, es que, aquí que no hay limitaciones de publicidad, que podemos decirlo sin problema. ¿Cuánta publicidad le hemos hecho y no han mandado nada? Bueno, un vasito, aunque sea. Aunque sea. A ti no te mandaron el MOOC de la universidad. Uy, no me vas a decir que mandaron el MOOC porque ya vamos a poner aquí una queja, hermano. No, pero eso fue hace muchos años. No, tú estuviste en ese encuentro de egresados de nuestra gloriosísima Universidad del Bosque. Hace años, ¿no? Hace años, sí. Y digamos que yo tuve la fortuna de enamorarme, eso fue un amor a primera vista, yo digo, de la universidad. Creo que la recepción, y que tal vez tú lo recuerdas en ese momento en donde como no éramos tantísimos estudiantes, las recepciones de primer semestre eran muy cálidas, haciéndonos sentir como muy que pues acá entramos a hacer una familia y chévere. Y me enamoré de la carrera a la medida que iba pasando. Y yo creo que en eso también influyen mucho los docentes. En nuestra época, sin querer decir que en este momento no, por supuesto, pero en nuestra época creo que el cuerpo docente que tenía la Facultad de Psicología era monstruoso. Yo recuerdo a Héctor Balmes Ocampo, y yo creo que por culpa de ese man yo amo a la psicología profundamente. Ya somos dos, o sea, yo en este podcast le he nombrado como 10 veces, o sea, ese man es un genio, hermano. Sí. Ese man es un comediante nato.
Estos comediantes ahora comen chitos al lado de Héctor Balbo. Por favor, yo creo que si ese man se hubiera dedicado al stand-up comedy con criterio técnico, sí, o sea, sí, hermano, era otro nivel. De acuerdo. Recuerdo mucho al doctor Jorge Telles de psicopatología, un psiquiatra teso, por ejemplo. Tengo que nombrar a Pili Cardona, que sí. Por culpa de Pili yo resulté siendo epidemiólogo. Claro. Y Henry Alejo, que no nos dictó clase, pero Henry Alejo fue un colega con quien trabajamos juntos en la Secretaría de Salud de Bogotá hace muchísimos años, y él fue quien me dijo, oiga, yo soy docente en el Bosque, ¿por qué no intentas en el Bosque? Y yo, hermano, es que el Bosque es una universidad para gente con billete y yo necesito estudiar en nocturno para poder trabajar. Dijo, hermanito, abrieron nocturno hace un semestre. Y yo, qué felicidad. Entonces sí, esa decisión me cambió la vida completamente, y creo que eso también me permitió estructurar un proyecto de vida muy sólido que he tratado digamos, de ejecutarlo, pues no al pie de la letra, porque la vida nos trae sorpresas y hay que ser también flexible a los cambios en la medida de las posibilidades. Pero el proyecto de vida creo que sí ha sido algo que he tratado de llevar por el camino que yo he querido, básicamente. Otro momento que a mí me cambió la vida. Pero espera un momento, porque usted ahí me mandó un dato que no me completó, hermano, y aquí sí me toca a mí hacer que la historia esté completa. Bien. Me mencionaste la abuela, me mencionaste una tía. Mi tío, sí, tienes toda la razón. Pero me mencionaste 2 mujeres y un hombre, el tío, la abuela y... Mi mamá. Tu mamá, seguramente. Sí. Cuéntame la historia de Oscar alrededor de... A ver, mi tío de quien hablé, Alejandro, yo decía que a él le debo mucho porque es que todo el aprendizaje que yo tuve de estos temas de informática y tal, pues fue lo que a mí me permitió trabajar en esos temas justamente para poderme pagar la carrera. ¿Sí? Bueno, sí, para podérmela pagar y para poder trabajar e irle pagando al ICETEX, porque yo fui uno de los beneficiarios de la modalidad. Ya somos dos. Crédito Access. Saludos para la gente del ICETEX. Sí, un saludo. Yo terminé de pagar esa vaina hace como un mes, o sea. No, yo hace un poquito más, pero... Mi vida fue antes y después de terminar de pagar el ICETEX. O sea. Además, vaya, cuélguese una cuota y verá. Además, yo no sé, ojalá... Si nos está viendo alguien que trabaja en el ICETEX, nos está oyendo alguien que trabaja en el ICETEX, ojalá hayan cambiado los gestores de cobranza que tenían. Qué gente tan densa, parce. No vamos a entrar en ese mundo escabroso. Pero sí se han agarrado. Sí, la verdad. Pero bueno. Bien, chévere. Igual tú fuiste, ya ahora todo tiene sentido para mí. Sí, yo decía, este man, ¿cómo hace para aprender SPSS? O sea... claro, SPSS. Claro, a mí siempre me ha encantado. Máster, claro, o sea, a mí me ha encantado la estadística siempre. Claro. Y claro, cuando yo aprendí SPSS, pues yo ya venía con unas bases de informática importantes. Ya sabías cómo se hacía la vuelta. Eso fue todo un tema. Entonces, a mi tío le debo mucho por eso. O sea, yo creo que yo no hubiera llegado a donde estoy sin la base que él me dejó. Él me dejó una base importante. ¿Sí? Ya cuando yo abandoné el proyecto de ingeniería de sistemas, pues ya yo creo que él dijo, bueno, ahí le dejo eso, hágale, maestro. Ahora sí. ¿Sí? Mi abuelita, pues ha sido siempre, digamos, yo me atrevería a decir que la persona más importante en mi vida. ¿Sí? Por lo que representa. Yo creo que mi abuelita, sin saberlo, ha sido feminista. ¿Sí? Y feminista también porque, digo sin saberlo y con un profundo respeto también al movimiento feminista y todo, pero feminista desde su concepción, desde su práctica, sí. Porque pues ella pues fue víctima de violencia todos los años de matrimonio, pues que en esa época pues era común la violencia porque era normalizada, era como el deber ser de las mujeres, era pues todos estos roles y estos estereotipos que tristemente siguen vigentes actualmente, pero ella me enseñó muchas cosas también. Y pues ella también era quien se preocupaba porque yo comiera, porque yo tuviera lo que necesitaba, porque tuviera todo, digamos, todo el amor que yo necesitaba y la comida y todo lo demás cuando yo estaba estudiando. ¿Sí? Y digamos esto de la convivencia con mi abuelita se dio más por estas coyunturas que
pasan cuando los papás de uno se separan, ¿sí? Como muchas familias que pues son de padres separados. Y por diferentes circunstancias la decisión al final fue que mi hermano y yo estuviéramos en compañía de mi abuelita, con mi papá, con mis tíos, y pues la terminación del proceso de crianza fue con ellos, pero mi mamá pues tampoco fue una mamá ausente. Mi mamá estuvo presente en la medida de sus posibilidades, y mi mamá también ha sido una persona que ha sido un apoyo impresionante en todo el camino que yo he tenido la oportunidad de recorrer. Ok. O sea, tú te casas con la familia del papá. Sí. Que eso en esa época era extraño. No, y además era también producto de juzgamiento así brutal. Claro, es como, a tu mamá le como hubieran así. dado palo parejo. Y a mí. Okay. ¿Usted por qué no está con su mamá? Pues es que hay circunstancias y tristemente pues no, esas circunstancias pues no muchas veces son comprensibles. De acuerdo. ¿Sí? Son circunstancias que tienen que ver con todo, con lo económico, con lo familiar, con lo, si cabe el término, con lo políticamente correcto. ¿Sí? Y pienso que eso también facilitó que todo fuera mejor para todas las personas que estábamos, digamos que seamos parte del núcleo familiar. ¿Sí? Claro, porque al final lo que terminaba pasando, y oye, tu historia y la mía son muy parecidas, mira tú, vinimos a enterarnos acá. Lo que terminaba pasando es que en esos pleitos legales, los hijos se los dejaban a la mujer. Y yo en una de estas investigaciones que he estado revisando para entender de dónde es que sale esa vuelta, lo que se buscaba era garantizar la libertad del hombre. Por eso el hijo se le dejaba a la mujer en los procesos de separación, legislaban hombres, ¿sí? Entonces al legislar los hombres lo que decían es los hijos son de las mujeres, pero eso empezaba a generar que la mujer pues, se veía limitada, porque pues no es lo mismo estar libre y respondiendo por un hijo, si esa fue la decisión, a tenerse que hacer cargo del pelado en una sociedad machista donde el recurso no se le obligaba a responder a ese hombre por ese niño, por esa niña que quedaba al cuidado de la mujer. Entonces mira cómo el proceso social en casos como estos que en nuestra época eran súper raros, ¿sí? O sea, yo también me iba a vivir con mi papá a los 9 años y era como, ese tipo que está haciendo con ese niño. Claro, ¿sí? O sea, claro. Y lo veía todo el tiempo, ¿sí? Entonces mi papá decía, no, pues es que mi hijo vive conmigo. Y todo el mundo lo miraba como extraño, ¿no? Sí, o sea, en los colegios le preguntaban a uno como, ¿su papá le hace algo? Y era como, no, o sea, papá ni me alza la voz, o sea, sí, y todas esas conjeturas sociales, pues de por qué eso está mal, o sea, los niños deberían estar con la mamá. Pero es un tema muy de los roles tradicionales de género. De acuerdo. Y volvemos al tema con el que empezamos a conversar, ¿sí? De acuerdo. Es que la carga de cuidado va a las mujeres. Muy bravo, ¿sí? Muy bravo. Claro, entonces, si la mujer, por ejemplo, no es una persona que activamente asuma esos roles de cuidado, no es una mala mamá. ¿Cómo se le ocurre estar trabajando y dejar a sus niños y niñas con un extraño, una extraña, no sé qué tal? Y muchas veces cuando en las familias la que asume el rol activamente de trabajo es la mujer y el hombre se dedica a otras cosas más relacionadas con el cuidado y con el hogar. Ajá. Pero ¿cómo así? Sí, pero es que eso no es el deber ser. El deber ser es que la mujer esté con su familia, cuide a los niños y a las niñas, y el hombre esté trabajando. El hombre debe ser el proveedor del hogar. Entonces, todos estos estereotipos y estos roles tradicionales que son muy nocivos hacen también que la percepción de cómo se dan las cosas en circunstancias adversas como la separación de las parejas cuando hay hijos, pues hace ver que hay un juicio valorativo muy, muy negativo frente a esto, y pues eso es incorrecto, es inadecuado, es improcedente, De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Entonces, de alguna forma, más por las circunstancias que llevaron digamos, al conflicto de la separación y estas cosas, pues lo mejor para todos fue, nos vamos con mi papá, mi abuelita, mis tíos, mi mamá, pues, digamos, sigue su rumbo, pero sin ser ausente, ¿sí? Sin estar ausente. Y luego ya mi mamá rehace su vida. Mi mamá en este momento tiene, digamos, su segundo matrimonio. De su segundo matrimonio está mi hermano menor,
¿sí? Yo tengo a Hernán, que es mi hermanito de papá y mamá también, que fue un hermanito que yo pedí. Entonces nació cuando yo tenía 9 años. Y Yo pedí, ¿qué tal? no, de verdad, yo te lo haces pedí. cargo, ¿viste? Como lo pidió, esto es suyo, hágale pues. No, de verdad, yo lo pedí. Ok. Así como, yo quiero un hermanito. Y sí, y todavía tiene 33 años y es mi hermanito. 33, okay. Va para 33, sí. Y mi otro hermano del segundo matrimonio de mamá es Nicolás, que tiene 22, pues también es mi hermanito. Entonces es una vaina bien chévere, además porque las relaciones con todos, entre todos, son muy buenas, ¿no? Claro. Eso es maravilloso y creo que la reflexión de esto es que pues, eso era lo que debía pasar para que las cosas estén hoy bien. Okay. Que estén bien, que todos estemos bien, ¿sí? Hay otra persona que yo no he mencionado y aquí va otro tema de esos días que nos cambian la vida totalmente. Mi otro tío, okay. Jairo. Saludos al tío Jairo. Saludos al tío Jairini, le digo yo. Él ha sido un referente muy importante en muchos aspectos de la vida, desde la manera de comportarse hasta la percepción de cómo funciona el mundo, okay. En términos generales. O sea, y un referente, lo digo, es porque él es una persona muy culta. Okay. Él lee muchísimo, es muy crítico de muchas cosas, pero es un criticismo no caprichoso, sino es un criticismo muy sustentado en unas cosas que realmente tienen sentido desde lo que es el mundo. Okay. ¿Sí? Okay. Él cuenta, espero no cometer alguna imprecisión con la historia, pero él cuenta que en su adolescencia, como en esa época, pues la gente empezaba a trabajar siendo menor de edad y él pues no fue la excepción a esa circunstancia. Él trabajaba en un hotel en el centro de Bogotá, tenía 14 o 15 años, y como él ha sido bohemio desde esas tempranas épocas, él salía de trabajar y se iba al Teatro La Candelaria. Okay. Y en esa época, en el Teatro de la Candelaria, estaban los grandes y las grandes actrices y los grandes actores de la televisión, que en esa época pues era teatro lo que más movía. Y la vida, creo que todavía la vida de teatro es muy bohemia. Uh-huh. Entonces terminaban las funciones, terminaba como todo este tema del teatro que le gustaba mucho y empezaba la rumba, okay. En el centro, ¿no? Y la rumba era salsera, okay. Rumba salsera. Okay. Ya entonces, iba para allá. Exacto. Ahí entra el tema de... Okay. Y el hombre se mete tanto en el cuento y establece como también unas relaciones muy estrechas con la gente de teatro que se los llevaban a conocer esa rumba salsera, y se mete tanto en el cuento que empieza a estudiar mucho sobre el asunto, empieza a comprar música, okay. Y empieza pues a frecuentar cada vez más los sitios de la bohemia salsera en Bogotá y pues se volvió un gurú del asunto. Fue disc jockey en alguna de los templos de la salsa de inicios de los 80s. Ok, de Quiebracanto era. No. Había un sitio en esa época, lo recuerdo porque pues en todas las historias de la familia sale el nombre. Se llamaba Sones y Cantares, ese lugar. Okay. Que dejó de existir hace muchísimos años, pero el sitio en esa época era el templo de la salsa. Okay. ¿Sí? Y en esa época la rumba pues era hasta el amanecer. Entonces, por supuesto que esto era una dinámica completamente diferente a lo que es hoy en día. Y esto lo lleva a él a iniciar un camino en ser coleccionista de música. En esa época pues eran pues acetatos, era LP, sí. Que se escuchaba. Luego llega el CD, entonces empieza, ¿no? la colección de CDs. Yo era muy chiquito, pero en las fiestas de la casa, como, claro, él llevaba todo lo que aprendía en la bohemia salsera, lo llevaba a la casa, y en la casa había un ambiente de rumba muy fuerte. Pues yo estaba metido desde chiquito, pero digamos que empiezo a tener recuerdos muy sólidos desde los 6 años, que mi tío me enseñaba a manejar el equipo de sonido. La agujita. Y me enseñaba a manejar el tornamesa para que yo también aprendiera a poner música. Y entonces me enseñó a distinguir géneros dentro de la salsa, que es un concepto enorme. Los géneros que hacen parte de lo que es salsa, entonces el guaguancó, el mambo, la guaracha, el son, toda esta vaina, ¿no?
No, pero deme un poquito más, o sea, deme el espectro de la salsa para que quede Uy, ahí. hermano, es que... No, pero espere porque es que necesito terminar esta historia. Vamos a terminar la historia del tío Jairo y vamos a la salsa, ¿listo? Sí, Va, sí. Yo creo que es una conexión muy buena además. Entonces, yo aprendo desde muy chiquito como a manejar el equipo y todo. Entonces, pues sí, mi tío poco a poco me va soltando también el manejo. Él le decía cariñosamente la estufa, ¿no? El manejo de la estufita ahí de música. Y entonces, mientras ellos estaban dedicados a la rumba y pues en esa época también el guarito y el brandy, me acuerdo que tomaban brandy, una cantidad de cosas, pues yo era el de la música. Entonces, claro, llegaban personas ajenas a la familia a las rumbas de la casa, entonces yo era la mascota, era tan lindo, mire cómo pone música, mire cómo baila, y eso se me quedó hasta el presente. Claro. Para mí la música, en general la música, a ver, la música como arte, ¿sí? Es muy importante y ha sido muy importante en mi vida, pero especialmente lo que conocemos como salsa ha sido algo que ha orientado muchas cosas en mi curso de vida. Okay. Y esto se lo debo a él, ¿sí? Y no solamente por el mero hecho de ser la salsa, sino porque es que detrás de la rumba y detrás de toda esta vaina hay una cantidad de elementos que él me enseñó que son valores de vida así brutales. Okay. ¿Sí? Okay. Ejemplo, la caballerosidad y el buen gusto, ¿sí? Y cuando hablo de buen gusto, hablo del... ¿Cómo decirlo? Voy a sonar muy cachaco y voy a sonar muy vida. Conservador. Más que de la buena vida, de las buenas maneras, Ala. Ah, ok, ¿Sí? ok, entiendo. Sí, del saber comportarse, del saber distinguir espacios, personas, tipos de, digamos, de ambientes y todo esto. Y de saber analizar contextos para poder tomar decisiones mejor. Ok. ¿Sí? Que algunas veces como tío te he fallado, pero... El tío hizo bien la tarea, el aprendizaje. Sí, pero en general ha sido eso. Y antes de pasar al tema de la salsa, pues yo no puedo dejar de nombrar a mi papá. Okay. ¿Sí? Porque es que mi papá, o sea, si bien mi tío ha sido un referente de muchas cosas en mi vida y digamos que de él aprendí también un montón de temas, mi papá tuvo un estilo de crianza muy cercano, muy cariñoso a su manera, ¿sí? No de cariñoso de nené, pero sí cariñoso de demostrar el afecto, siempre estando muy pendiente de las cosas que necesitaran sus hijos, de las cosas que le faltaran a sus hijos, de las cosas que, lo que fuera que sea, que sus hijos estuvieran bien. ¿Sí? Y el estilo de crianza de él, además de eso, fue muy basado en el respeto, muy basado en la disciplina y, digamos, como en la esencia de lo que bajo su perspectiva está bien y está mal. ¿Sí? Cuando ya mi hermano y yo crecemos, pues ya podemos estar en capacidad de controvertir que pues no necesariamente las cosas que para él están bien y están mal tengan que ser exactamente iguales para nosotros, pero sí, claramente constituyeron una guía importantísima. Una estructura. ¿Sí? Total. Entonces, por supuesto. Y hay algo que caracteriza a la familia, es que tanto mi papá como mis tíos, mi abuelita también, pues son muy dicharacheros y es de la chancita y el chistecito y de pasarla bien, ¿sí? Y siempre esa ha sido como la esencia de la familia, es pasarla bien, es llevarnos bien, ¿sí? Con conflictos como todas las familias, por supuesto, pero creo que eso también ha constituido algo muy valioso y es siempre buscar gozársela. En donde uno la sufra, ahí no es. Buenísimo. Y esa fue una lección. Esa filosofía de vida debería ser para todo el mundo, hermano. Desde mi abuelita, yo creo que mi abuelita en el momento en que tomó la decisión, por supuesto respaldada por mis tíos y por mi papá, tomó la decisión de separarse de mi abuelo ya de años de maltrato y de violencia y tal, pues eso fue toda una revolución porque... ¿A qué edad se separa la abuela? Perdona, que el chisme, esto sí es pura farándula. Sí, total, sweet. No, yo no tengo tan clara la edad. No llegaba a los 60 años todavía. Pero no era joven. No era tan joven, pero tampoco estaba en la tercera edad todavía. Lo cual es súper revolucionario. Claro, ¿no? Estamos hablando de mediados de los 80. Es lo máximo. Que a mediados de los 80 todavía había una carga prejuiciosa fortísima, claro, en decisiones como esa de matrimonio. Sí, por eso lo pregunto. Claro, matrimonio católico y una separación y claro, entonces, ¿cómo así?
Hasta que Pero la yo creo que esa muerte, fue, hasta que la muerte sí, o el asesinato los separe, porque eso era más o menos lo que pasaba. básicamente, Ujú, básicamente. ok. Entonces, creo que fue muy revolucionaria en ese sentido y fue la primera señal de esa filosofía de vida, Lo máximo. donde se sufra no es. ¿Sí? Y yo tengo que reconocer también que, por ejemplo, en mi adolescencia, que uno está rebelde y que uno todo le parece mal y que uno hace mala jeta todo el tiempo y que todo mal Tú, genio y todo. tú, yo no. A su merced, no, No, bueno. yo tuve una adolescencia divina. No, la adolescencia, yo creo, El de enmarcar. no, mi familia sí se sufrió mi adolescencia, yo era una chanda. Tú eres el invitado a hablar de ti. Entonces yo creo que mi Ok. familia más que sufrirse, era como aguantarse, era como, "Uy, este man de mal genio otra vez, hermano, Tú no". debiste haber sido una mamera, men. A mí me decían en el colegio, me decían Alka-Seltzer, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que por todo se me subía. No, Entonces me decían, entonces yo ya emberracado en la casa también, entonces yo creo que un día tal vez me llamó la atención como que ya, hermano, ya Joda, estamos mamá. mamados de su mal genio, no joda tal, sí. Debe ser mala jeta. Entonces, claro, producto de eso también, mi abuelita se la tuvo que sufrir además porque yo reconozco que a veces Todo también... huraño, un chiquitín ahí todo rabón. No, pero no, yo allá en la adolescencia ya grande, claro, y mi abuelita pues es una persona absolutamente noble, entonces mi abuelita se ofendió con cosas que yo dije e hice y claro, ya luego cuando uno madura y reflexiona es como, uy, sí, qué mal, qué mal. Perdona, abuela. Sí, y entonces ya, bueno, ya Ok. con el pasar de los años uno reivindica eso con otras acciones ya mucho más afirmativas, no conscientes, tal, entonces... Pero sí, digamos que decir que la estructura familiar y esta filosofía de vida, pues ha sido la base de muchas vainas pues, o me han cambiado la vida o me han hecho llevar la vida por el camino que lo he llevado, que lo he tratado, pues... Creo que lo he tratado de hacer bien, ¿no? Ahí voy. Con errores, sí, que dicen, como decía yo, tío, te fallé en esta, pero Sí. sí, Ok. pero sí. Osquitar, tenemos que hablar de la salsa. Cuéntame un poco de este mundo, déjanos saber qué hay ahí, porque yo creo que tú eres uno de los expertos que conozco en salsa y pues ya entiendo de dónde viene. Yo decía, este man que va a estar ahí poniendo música en Facebook, hermano, o sea, claro, siempre te escucho y es lo máximo escucharte hablar de salsa, así que bótate la historia de la salsa en... Bueno, entonces, retomando el tema de mi tío, que fue el que me enseñó, digamos, desde el manejo del tornamesa y luego ya, pues, lo que implicaba distinguir géneros y disfrutarse la música además y aprender digamos, aprender a gozarse la música en toda su esencia. No solamente el hecho de ser salsa y del ritmo y tal, sino de por qué unas orquestas utilizaban unos instrumentos y por qué otro no se llama orquesta sino se llama septeto y por qué unas orquestas tienen violines y otras no y por qué hay un movimiento muy fuerte en Cuba desde principios del siglo pasado, pero luego es Nueva York el que manda la parada. O sea, todos estos elementos empiezo yo a aprenderlos de él, pero como yo he sido muy inquieto, entonces pues yo empiezo también a estudiar otras cosas por cuenta propia, Okay. a aprender, a informarme y de alguna manera a estudiar a mi modo la misma música. Okay. Hay una cosa que yo no he contado y es que cuando yo estaba terminando el colegio, antes de decidir que iba a estudiar ingeniería de sistemas, yo lo que realmente quería hacer en la vida era músico. Música, claro. Pero bueno, ese es otro tema. Pero la música no fue. Pero la música siempre estaba muy cercana, como yo lo mencionaba, porque yo en el colegio era parte de la orquesta, era percusionista. Tú yo eres era, cantante, tú yo, haces parte del coro, ¿no? yo hacía parte del coro, canté con algunos grupitos por ahí, chisgueando en barcitos chiquitos y todo, pero eran parches muy chéveres. Pero ¿tienes con qué? Porque ahora último te vi haciendo parte de un coro universitario, ¿era? Sí, cuando yo vuelvo a la Universidad del Bosque como profesor años después de graduarme, yo hice parte del coro institucional de la universidad Sí, con yo te un vi. maestro a quien yo me le quito el sombrero y le rendiré todos los tributos por lo que me resta de existencia, el maestro Yolmer Hurtado Ramírez, el director de muchas agrupaciones vocales, además que es maestro en dirección sinfónica, Pucha, entonces sí, claro. pues es toda una autoridad en el tema.
Y tuve la fortuna de empezar con él también ese proceso de volver muchos años después a la música desde el punto de vista de la interpretación, ¿no? Volver a aprender, a reaprender técnica vocal y estas cosas que me han apasionado siempre. Claro. Y pues son algunos años de estarle metiendo ganas y esfuerzo a... Platica. No, ¿sabes que ¿No? ni mucho? No. Porque tú tienes una colección bien interesante de música. Pero ¿no? ahorita hablamos de eso porque eso es también un tema muy, muy conveniente, ¿no? Okay. Pero no, ahorita hablamos de eso. Pero el tema con digamos, la interpretación musical es esa. A mí el hecho de pertenecer a agrupaciones corales me gustó siempre, ¿sí? Yo cumplí un sueño con esa agrupación coral desde la del Bosque. Ajá. Yo cumplí un sueño, era que yo siempre había querido presentarme con una orquesta sinfónica. Okay. Y se hizo un montaje espectacular de una obra, todavía recuerdo, era el Magnificat de John Rutter. Oh, ¿sí? okay. Entonces era la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Bosque y era el coro institucional del Bosque más el coro de la Universidad Inca más el coro de San Bartolomé. Okay. Éramos las 3 agrupaciones en escena con la Orquesta Sinfónica, eso fue un espectáculo. Y ahí pues el maestro Jolmer montó una cantidad de cosas en las que nos presentamos y no, eso fue espectacular. Y lo tuve que dejar pues por el trabajo porque ya viajando y con muchas cosas pues ya no era viable el tema. Volviendo al tema de la salsa, como yo estudiaba por cuenta propia como todos estos elementos muy de cómo suena la trompeta aquí, muy de por qué estas cosas que hablaba, por qué este conjunto tiene guitarra eléctrica cuando eso en la salsa era rarísimo, pero eso tiene una explicación, ¿sí? Y empiezo yo a leer y a leer y a leer, esto se vuelve una pasión tremenda. Luego viene la onda de la música digital, ¿no? El formato MP3 y empezamos a comprar y a pedir música prestada para poderla tener en formato digital. Entonces se volvió una colección enorme de música en formato digital. Y años después viene como otra vez a ponerse de moda el vinilo. De acuerdo, ahora último. Sí, y empieza cada vez más gente a meterse en esa onda. Y un día yo vi un artículo que publicó Radio Nacional, RTBC, sobre el vinilo y que otra vez están. Entonces yo empecé a leer sobre eso. Empezaba a recordar lo que eran las rumbas de la casa cuando yo estaba chiquito. Empezaba a recordar la importancia de un disco, por qué un disco era importante históricamente y por qué había que tener ese disco. Yo dije, uy, me quiero como meter en esta vaina, quiero entenderlo más. Y sí, efectivamente empecé yo otra vez a escudriñar en la música que mi tío había comprado hace 30 y tantos años. Él la tenía por allá archivada, entonces yo le dije... Le tumbaste la colección al tío. No, yo le dije, tío... Regálemela. No, tampoco. No, hasta allá no llega. O sea, mi tío puede quererme mucho, pero yo no creo que llegue hasta allá. Vamos a utilizar este término. Yo la tengo en custodia. Le tumbó la colección al tío. Se la tumbó, ¿sí o no? Aquí estamos de acuerdo en que le tumbó la colección al tío. No, yo la tengo en custodia. Sí, ya entendí lo de conveniente de la colección. Ok. Pero entonces yo empiezo a buscar música también para comprarla. Entonces cuando yo venía a Bogotá, porque cuando yo empecé otra vez a tener la inquietud del vinilo, yo vivía en Pasto. Ok. Entonces cuando venía a Bogotá empecé a ir al mercado de las pulgas del centro, de los domingos. Y pues había un reguero de gente que vende LPs, entonces empecé a meter, este LP mi tío no lo tiene, pero sí lo tuvo en CD, entonces yo quiero este LP. Ok. ¿Sí? Y empecé como a revisar qué LPs me interesaba tener por el valor histórico. 1, el valor histórico del LP. 2, el artista o la orquesta. Okay. Porque, digamos, hay orquestas y hay artistas icónicos, algunos muy poco comerciales, y de esos muy poco comerciales, algunos pues, digamos, de una producción musical de muy alta calidad. Entonces, yo dije, en donde mi reflexión era, yo quiero tener esta producción, quiero tenerla. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de comprar música de segunda, o de tercera y cuarta y quinta, porque puede haber pasado por muchas manos, pero digamos, esto se vuelve también como una goma, ¿no? Y empezar a buscar la música y empezar como a meterse en el cuento, oiga, venga, este tema que a mí me gusta tanto,
de qué trabajo discográfico hace parte, de qué año y en dónde puedo encontrar yo el LP. Ok. ¿Sí? Entonces paso yo del mercado de las pulgas a tiendas musicales o a coleccionistas que compran y venden, ¿sí? Y llego a un punto en el que conozco por casualidad la página o la tienda oficial de una disquera que se llama Craft Recordings, que tiene, entre otras cosas, los derechos de lo que era la disquera Fania. ¿Sí? Que la disquera Fania, pues yo me atrevería a decir que fue la disquera más importante en la salsa en toda la historia. Claro. ¿Sí? Por todo lo que hizo. Como un triángulo y de colores, ¿no? Exacto, sí, con las letras ahí tal. Yo ya me traído la camiseta de la Fania, pero bueno, no la pensé. Usted no venía preparado para esto. No lo vio venir. No lo vi venir. Sí, vamos a hablar de psicología. Ok. Y entonces encontré que esta disquera estaba haciendo relanzamientos de trabajos discográficos de los 50, 60, no, de los 50 no, de los 60, 70, tal. Y además ediciones especiales, ediciones limitadas, así con colores psicodélicos. No. Y yo, no, esto para mí fue pues la locura. Disney. Y sí, total. Y empecé a comprar música también ahí, ya música nueva. Entonces, una cosa es que tú tengas el LP usado. Que suena maluquito. No, ¿sabes qué? No. A menos que haya sido mal cuidado. Entonces, que tenga muchos rayones o que esté muy paila, pues. ¿Sí? Uy, pero es que el sonido del... Eso es lo máximo. Sí, de hecho, si uno se pone a analizar, es mucho mejor, es mucho más detallado el sonido del LP que el sonido digital. Mucho más, porque uno siente detalles que no lo siente en el sonido digital. Aquí tú tienes un ingeniero de sonido, aquí parte del equipo de este podcast está diciendo, bueno, puede ser, sí, pero no tal. Yo lo he notado en otros, en unos no, por supuesto, en otros sí. En otros sí, que yo me pongo a escuchar el tema en digital, lo escucho en el LP y yo percibo detalles que yo no percibo en el digital. Ok. Y es bacano y suena chévere. Pero más allá de eso, es la goma. Sí, de acuerdo. Es la goma. ¿Sí? Ok. Y como para mí parte de esa goma ha sido escudriñar justamente en eso, el valor histórico, por qué este LP, por qué es importante, por qué vale la pena hablar de él y el artista y quién estaba y no sé qué tal. Entonces parte de esa goma también es como... pues hablemos de salsa en un video ahí chisgueado también en Facebook de 3-4 minutos. Pero eso es lo máximo, o sea, te digo que lo que he escuchado me ha parecido lo genial. Vamos a entrar, voy a hacerte par preguntas, ¿listo? Porque pues no puede ser que te tenga acá y no va a preguntar. Para ti, ¿cuál es, de pronto puedo cometer errores al hacer la pregunta, pero ¿cuál es la agrupación y la canción de esa agrupación que tú dices toca escuchar? Es que esas preguntas son difíciles porque es que... No me da respuesta. Depende... No. Porque es que depende mucho de, digamos, del género base. Ajá. Porque yo te podría decir, por ejemplo, de la música tradicional cubana, yo te puedo decir, uno tiene que escuchar a Arsenio Rodríguez, que tal vez ha sido uno de los compositores más importantes de la música afrocubana, porque, entre otras cosas, muchas orquestas de salsa, digamos, modernas, contemporáneas, grabaron música de Arsenio Rodríguez, pero metiéndole el estilo salsero neoyorquino. Ok. Y para la gente que escucha salsa de pronto sabe un poco del tema o así no sepa, pero que le interese saber un poco del tema. Vámonos con un tema de la Sonora Ponceña, que es una agrupación puertorriqueña muy reconocida y muy buena además, que se llama Fuego en el 23. Es una canción conocidísima que a todo el mundo le gusta, pero esa canción no es de la Sonora Ponceña realmente original. Es de Arsenio Rodríguez de la época, de la década de los 40 o 50 en un ritmo de son cubano, ¿sí? Es otra cosa. Entonces yo creo que uno tiene que escuchar sí o sí a Arsenio Rodríguez para entender las raíces de lo que se conoce como salsa, definitivamente. Okay. ¿Sí? Si nos vamos ya a la salsa, lo que se concibió como salsa en los 70s, yo creo que uno tiene que escuchar a Eddie Palmieri. Sí, Eddie Palmieri, que es un pianista de los más importantes y de los más virtuosos además de la salsa. Y uno tiene que escuchar a Palmieri porque Palmieri, por ejemplo, estuvo en contra de llamar salsa a la salsa. Dijo, no, la salsa es lo que yo como. Aquí hablamos de la guaracha, de la Colombia, de la cumbia, de la... ¿sí? Entonces, él, por supuesto, le colocó sonido contemporáneo
a la música muy tradicional. Entonces él grababa también música de Arsenio, música de, no sé, de Chapotín, de un pocotón de compositores cubanos, pero las grababa a su estilo. Entonces allí viene la influencia neoyorquina de cuando al tiempo que surgía la salsa como movimiento musical, entonces estaba el auge del rock and roll, del blues y una cantidad de cosas, y todo eso tiene influencia, el jazz, todo esto tiene influencia sobre lo que conocemos como salsa. Entonces estos manes lo que hacen es fusionar estos ritmos y crear unas cosas loquísimas, pero con muchísima potencia musicalmente hablando, con una, digamos también con una lógica muy de la época. Es meterle unos vientos muy fuertes, ser rebelde y meterle guitarra eléctrica, ser loco y meterle un saxofón cuando en un ritmo cubano un saxofón, pero se le meten el saxofón y suena bacanísimo. ¿Sí? Okay. Entonces, uno tiene que escuchar a Eddie Palmieri también para entender la influencia y lo que es el resultado de la fusión de estas cosas sin perder la esencia. Okay. ¿Sí? Mencionaste algo y es porque la salsa se llama salsa. Esto es una razón comercial. Okay. Porque es que vender música que se llame guaguancó, son montuno, charanga, no sé qué, no era tan chévere y necesitaban algo que resumiera todo esto. Y a uno de los grandes maestros de la música afrocubana, afrolatina, se le ocurre llamarla salsa porque es una mezcla de muchas cosas, como una salsa que tú preparas en la cocina, ¿sí? Es una mezcla de muchas cosas que tiene un resultado único. Es la salsa, ¿sí? El aderezo perfecto. Y eso, claro, eso tiene, sí, total. Y eso tiene, claro, razones más de marketing. Okay. Mucha gente, incluidos artistas salseros, estuvieron absolutamente en contra de llamar salsa a la salsa, sino no, respetemos los géneros, tal, sí, y llamémoslos por su nombre. Pero al final termina siendo algo que se acoge final, comercialmente. Cuando se empezó a vender, dijeron, bueno, que se llame salsa. Sí. Pero, por ejemplo, Palmieri es uno de los que abiertamente hasta el día de hoy dice, no, lo mío que yo hago no es salsa, yo hago jazz y hago música afrocubana, música afrolatina y empieza a llamar los géneros por su nombre. Entonces, esta es la razón por la cual la salsa la conocemos como salsa, básicamente. Y la responsabilidad de esto es la disquera Fania. Razones comerciales, por supuesto. De acuerdo. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la canción que no puede faltar en la parranda de Oscar? Uy. Que tú ya cuando te cogieron las aguas heladas, para no decir nada aquí porque se nos delican. No, pero ya tú dices, oiga, necesitamos que pongan esto. Uy, hermano, sabes que eso es como por temporadas. Yo tengo temporadas en donde me obsesiono con un tema o con unos temitas. Y es difícil también responder a la pregunta porque pues yo tengo una playlist. Pero, hermano, tengo una playlist. Colabóreme con el podcast porque yo aquí tratando de pensar en la edición, ¿sí o no? O sea, uno todo aquí. Pero para que te vayas de para atrás, es que yo tengo una playlist que se llama Las 500 mejores canciones de salsa de la historia. No, pero uno no se escucha 500 en una noche, Óscar, o sí. O sea, uno se toma un par de... No, o sea, es para explicar por qué es tan difícil responder esa pregunta. No, pero la que no puede faltar, la que nunca puede faltar en un escenario mío, es un tema que se llama ¿Por qué adoré? Y es un tema que hace... es un tema que hace un pianista del cual se conoce muy poco, porque tuvo una vida de excesos y, digamos, fue muy difícil documentarla porque el tipo se perdió en las drogas muy joven y se retiró de la música y quiso volver y pues funcionó, pero otra vez se hundió y falleció muy joven, falleció teniendo 30 y tantos años. Pero no se sabe ni dónde nació, ni se sabe cuándo murió, ni en dónde, o sea, hay pura especulación. El tipo se llama Mark Alexander Dimont, más conocido como Marcolino Dimont. Y el man, desde muy sardino, empezó a ejecutar piano y la manera como lo hacía era una forma muy revolucionaria para la época porque el tipo utilizaba acordes que no eran comunes. Hacía combinaciones de acordes que eran muy raros, pero cuando el tipo los hacía sonaban muy bien. Y esto es muy raro, pero suena bien. Y el tipo hacía una ejecución
de solos de piano que eran brutales. O sea, uno se pone a escuchar las ejecuciones de piano del tipo y esto es... A mí se me eriza la piel. Okay. ¿Sí? Y el tema Por qué adoré hace parte de un trabajo discográfico que se llama Beethoven's Fifth, el quinto de Beethoven, que era como tratar de asignarle una característica de obra maestra a ese trabajo y realmente lo fue. ¿Sí? El LP del quinto de Beethoven tiene un tema que se llama así, el quinto de Beethoven, que empieza igual que la obra de Beethoven, el quinto de Beethoven, y luego empieza ahí a las trompetas y tal, o sea, es una descarga brutal. Y el tema de Por qué adoré es compuesto por uno de los autores, de los compositores más importantes en la historia de la salsa, que es Tite Curet Alonso, de Puerto Rico. Hay muchos temas. Yo creo que acá todo el mundo conoce a Anacaona. Anacaona es de Curet, de Tite Curet, un montón. Entonces, todo lo que tiene ese tema es destacable. Todo. La intro, el piano, los vientos, la conversación que hace, la percusión, la voz del tipo que es Frankie Dante, que es un cantante monstruoso. Los coros, ¿sí? Porque los coros no son los coristas que regularmente de pronto para cualquier trabajo discográfico llaman unos manes aquí que me hagan el coro. No, los coristas eran tipos pesados. Pete el Conde Rodríguez, Alberto Santiago, Yayo el Indio, Ismael Quintana, o sea, gente pesada, ¿sí? Pesadísima, haciendo coros. No eran los protagonistas del disco, eran los coristas, pero tenían unos coristas de mucho peso. Músicos también de mucho peso, una nómina de músicos violentísima. Entonces todo este trabajo discográfico tiene una importancia histórica brutal. Además fue con lo que Marcolino dijo como, sí, me perdí en la droga, pero voy a volver, y volvió con todo y luego se volvió a caer y pues nada. Y Por qué adoré para mí es el mejor tema de este trabajo. Ya sabe, ¿no? Y ya, porque adoré, que suene porque adoré, ya sabes cómo es la vuelta. Sí, sí. Pero estas son respuestas que toca dar, Oscar. No me va a salir con que es muy difícil, porque ya me la está poniendo muy difícil. No, pero es difícil, pero se la di, bueno, la di. La canción para levantarnos en la mañana, ¿cuál va a ser? Vamos aquí a hacer tutorial de canciones ¿sí? La canción para el día. ¿Cuál es? ¿Cuál es la que me tengo que levantar? La canción con la que me tengo que levantar se llama Cógele el golpe. Cógele el golpe. De Cachao. De Cachao. De Cachao, sí. Bien. La canción para el almuerzo. La canción para el almuerzo. Hay un temita que a mí me gusta mucho. Lo conocí recientemente, además, hace muy pocos años, pero digamos para que uno almuerce así como con ritmito, tal, nada que ver la letra con el almuerzo ni nada, pero un ritmito bacano para almorzar. Se llama Cuidado con el tumbador, de la orquesta Acocán. Escúchenlo, es un ritmito así bacano, lo conecta uno, tal, no come. Bien, me gusta. La canción para la tusa. Uy, tengo, en este momento además la tengo así, pero no porque esté entusada, pero la tengo así recientica la canción, que me obsesioné con esa canción porque me encanta. Se llama Somos Nada, de el maestro Orlando Pabellón y su orquesta. Más que claro, el mensaje para la tusa es así fuerte, porque dice al final de la jornada somos y no somos nada. Brutal. Sí. Bien. La canción para dedicar. La canción para dedicar. A ver. Yo creo que hay una canción con una letra muy elocuente que se llama Sol de mi vida, de Ángel Canales. Es una de mis favoritas. Es una de mis favoritas y realmente es muy cadenciosa y si tú te sientas, te concentras a escuchar la letra, es como... qué poesía estaba ahí. Bien. La canción para el podcast del día. Uy, esa es la más dura. ¿Cuál sería? Yo admiro mucho al maestro Israel López Cachao, porque es que el tipo tiene una importancia también en el surgimiento y el resurgimiento de la música cubana. Al tipo se le atribuye la creación del mambo, por ejemplo. ¿Sí? Y justamente este tema es un mambo. ¿Sí? Se llama Redención. Yo creo que ese es el tema para el podcast del día. Perfecto. Redención. Pondremos Redención. Vamos a arrancar con... Hay una observación aquí.
existe el tema Redención de los 60s, Ajá. que también es muy buena. Pero está Redención, que es una versión que graba Cachao, producida por Andy García, el actor. ¿Sí? Que el tipo sí, Andy García, que es cubano. El tipo quiere rescatar las raíces musicales de Cachao, y entonces en la década del 2000 graba algunas cosas. Y si no estoy mal, puedo estar cayendo en un error porque no estoy 100% seguro, pero creo que el trabajo discográfico donde está Redención, que se llama Cuba Linda, fue el último trabajo que grabó Cachao antes de fallecer. Okay. Y esa versión de Redención es la más. Lo máximo. Sí. Bien. Nietzsche, Guayacán. Bien, gracias. No. Yo quiero destacar algo ahí, y es que para mí el grupo Nietzsche tiene un valor enorme y lo tengo muy presente en la actualidad porque vivo en Chocó. Jairo Varela es oriundo de Quibdó, y si uno se va a los primeros trabajos musicales de Nietzsche, ahí uno encuentra el sabor chocuano. Eso es puro pacífico. O sea, tú escuchas, no sé, Una Aventura, ¿sí? Y escuchas un tema como, por ejemplo, Tata y el Son, del primer trabajo discográfico de Nietzsche por ahí en el 79. La diferencia es abismal. Estamos hablando de la misma orquesta, pero la diferencia es abismal. Y esos primeros trabajos son puro pacífico. O sea, uno siente ahí el ritmo del Pacífico. Entonces, el grupo Nietzsche es un grupo valiosísimo. Valiosísimo. Es un baluarte de la música salsa colombiana. Oscar, hermano, ya llevamos aquí casi 2 horas. Nos podríamos ir otras 2 horas si quiere. Vamos a preguntarle a la gente si nos hacemos una segunda versión de solo salsa, pero te tienes que traer todo el arsenal, hermano, aquí. Sí, porque cogiste a mansalva y bueno, he tenido unos temitas presentes, pero seguramente hay unos más. Ok. Ahí, ya que dijiste al inicio, ¿usted creyó que íbamos a hablar de psicología? No, pero conectemos. Yo quiero contar una historia brevemente, y es que en pandemia todos y todas creo que buscamos formas de que en medio de la cuarentena, del no poder salir, del no poder socializar, de tal, formas de hacernos el ambiente agradable en nuestro propio espacio. Para mí, claramente, la música pues fue el más importante, porque llegaban los viernes y pues como ya no había posibilidad de ir a rumbear, pues la rumba la armaba yo en la sala de mi casa, y entonces empecé a transmitir en vivo unos espacios musicales en donde hablaba de salsa y colocaba música. Yo me tomaba mis mojitos o mi cerveza y la pasaba sabroso yo, y chévere, ¿sí? Y esto empezó a tener también como mucho eco con la gente. Decía, oiga, pero sí, siga grabando, siga presentando, tal. Entonces eso se volvió casi que un culto durante toda la cuarentena. Pero yo llego a esto es porque desde hace muchos años a mí me gusta mucho un programa de radio de Caracol que se llama A Vivir, que son 2 días que son del fin de semana, y el segmento particularmente que me llama más la atención es Mi Banda Sonora. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar muchas historias de mucha gente con mi banda sonora, yo dije, oiga, yo tengo que crear mi banda sonora, la banda sonora de mi vida, tengo que crearla. Y la oportunidad perfecta fue la pandemia. Entonces, yo en pandemia me puse a pensar, bueno, desde mi infancia, entonces, ¿cuál es la banda sonora? Entonces empecé a seleccionar los temas como que yo recordaba en cada ciclo de edad mío, como cuáles eran los temas importantes, ¿no? Y empecé a construirla. La primera banda sonora de mi vida no fue de salsa, fue de todo, porque pues, evidentemente hay temas de todos los géneros presentes ahí, ¿sí? Pero dije, bueno, ok, tengo que hacer una banda sonora de salsa. Y tengo creada una banda sonora de salsa, ¿sí? Bien. Entonces, ¿en dónde está la psicología del asunto? Justamente en que cuando tú te pones a analizar lo que ha sido todo tu camino desde que tienes uso de razón hasta la actualidad, analizas que hay muchos factores que te han ayudado a construir el ser que eres hoy. Mal que bien, poco o mucho, la música siempre va a generar conexión emocional, ¿sí? Y esa conexión emocional también te hace pensar en cómo han transcurrido las cosas, en cómo fueron las consecuencias de las decisiones que tomaste y de las que no tomaste, y sobre justamente quién eres hoy.
Entonces, siempre yo creo que por más resistencia que haya a la música, siempre va a haber una conexión emocional con la música. Entonces, la música es terapéutica, la música es Es la memoria de la vida. Total. Sí, La música es un arte que permite mil cosas y con las preguntas que hiciste lo demostraste. Una para almorzar, una para levantarse, una para comer, una para la tusa, una para dedicar. Siempre va a haber conexión especial con la música. Entonces, puede ser no sé, el canto de los bosques de Shostakovich o puede ser los Tigres del Norte, ¿sí? Cualquiera. Pero siempre que haya conexión emocional, va a haber una historia para contar y esa historia va a reivindicar lo que eres hoy y lo que has sido en tu vida. Mi querido Oscar, qué gusto escucharte. Yo creo que vamos a hacer un segundo capítulo para que nos traigas la banda sonora. Ahí perdonarán los amigos de Caracol. Pues sí, no, pero estamos dando inventaron una vaina muy bien hecha. Sí. Esta es la que hace López, ¿cierto? Sí, y Adriana Giraldo, creo que se llama la periodista que también está allí. Creo que sí, no la tengo tan clara. Pero bueno, sí, es una belleza el programa. A mí también me encanta eso que hacen ahí. Osquitar, gracias, hermano. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por haberte tomado el tiempo. Sé que en tanta cosa que andas, sacar 2 horas larguitas para venir acá. Pues nada, hermano, valoro mucho tu tiempo, valoro mucho toda tu historia y qué bueno encontrarnos siempre en la vida. Así que, ¿cuál es la canción para cerrar, hermano? ¿Y cuál es ese mensaje que nos vas a dejar aquí en el podcast del día? Bueno, no, antes que nada, muchas gracias a ti y a tu equipo por hacer posible este espacio. Yo creo que este podcast tiene también una conexión emocional fuerte por todas las historias que nos cambian la vida. Uh-huh. Hay muchas historias que se han contado en este podcast que son algunas de ellas inspiradoras, otras conmovedoras, pero en medio de todo siempre hay lecciones de todas estas historias. Yo no sé cuál sea la de este podcast, pero lo cierto es que la pasamos muy bien, sí. Así que gracias por eso. Y no sé, un temita para cerrar, yo cerraría con una instrumental de Willy Colón, parte de un trabajo discográfico que se llama El Baquiné, espérate que me olvidó, El Baquiné de los niños, se me olvidó, bueno, ahí lo voy a dejar de tarea. El Baquiné de los niños, algo, ¿sí? Okay. Que esto procura hacer, este trabajo discográfico procura hacer una especie de ópera, sin serlo, uh-huh. pero sí es un trabajo muy especial porque sí, digamos, sí, todos los números que hacen parte de este trabajo discográfico pretenden contar una historia de un niño que fallece, pero cuyo homenaje en su funeral es una rumba. ¿Sí? Que es lo que le llaman el baquiné en la cultura taína, pues antillana. Y hay un tema que hace parte de esta obra que se llama Camino al Barrio. Entonces, creo que con esto podemos cerrar. Vamos, Camino al Barrio. Compadre, muchas gracias. Gracias por haber venido. Y bueno, este es otro episodio más del podcast del día. Gente, síganos en redes sociales. Estamos ahí en Instagram, en YouTube, en Spotify, en TikTok también, mejor dicho, en todo lado nos encuentran como el podcast del día. Gracias, Oscar. Saludo muy especial, un abrazo.